En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del informe de la Coordinadora Nacional del Perú, donde pues dieron su informe de los hechos ocurridos en el Perú. Esto se realizó en la ciudad de Tacna. Mencionó que el Perú nunca antes hubo tanta masacre como en este gobierno. En tan solo 80 días, Dina Boluarte es responsable de más de 80 fallecidos por ejecuciones extrajudiciales en el Perú. Ha dicho también que los derechos internacional de los derechos humanos se le denomina a todos estos crímenes como ejecuciones extrajudiciales. También ha dicho que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y muchos organismos de derechos humanos han dicho que en el Perú hubo ejecuciones extrajudiciales y se habría utilizado armamentos de guerra para reprimir a los manifestantes. En estas masacres fallecieron manifestantes como personas del pueblo que no tenían nada que ver con las marchas, y los responsables directos es Dina Boluarte y todos sus ministros tienen responsabilidad penal. Ha dicho también que este actuar del gobierno es una política de Estado, y lo ha dicho claramente Dina Boluarte en sus diversos discursos. Han llamado terroristas al pueblo para buscar de reprimirlo. Hoy también ha dicho claramente que tarde o temprano Dina Boluarte va a acabar preso. Tarde o temprano Dina Boluarte va a acabar preso junto a todos sus ministros, porque pruebas hay a montones. Vamos a escuchar pasajes de este informe desde la ciudad de Tacna de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, muy buenas tardes, agradezco mucho esta invitación y además estar acompañado de ponentes tan importantes esta tarde. Quisiera empezar por recordar qué es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Para quienes no lo tienen tan claro, la Coordinadora es una plataforma que agrupa a 78 organizaciones de derechos humanos de todo el país. Yo participo de la Secretaría Ejecutiva de esta plataforma, que tiene presencia en Lima, pero nuestras organizaciones afiliadas han tenido presencia en los lugares donde los derechos humanos han sido más graves. Han estado en Juliaca, han estado en Cusco, en Ayacucho, en Trujillo, cerca a la zona de Chao. Entonces, nuestros compañeros y compañeras han sido espectadores de primer nivel de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido durante el régimen de Dina Boluarte. Miren, nosotros venimos siguiendo el tema de la represión de la protesta desde que se restableció la democracia, más o menos desde el año 2003. Ustedes en esta sala saben también, como yo, que los abusos policiales no son una novedad del último régimen. Hemos tenido el Baguazo, hemos tenido, por ejemplo, en Juliaca también hubo una masacre en el año 2011, pero nunca antes se habían producido hechos tan graves como los de los últimos 6 meses. El gobierno más sangriento de la historia de la democracia ha sido el segundo gobierno de Alan García Pérez. 52 fallecidos en 4 años. En estos momentos estamos hablando que en solo 80 días de gobierno, Dina Boluarte es responsable de la ejecución extrajudicial de 49 personas. O sea, se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. 49 ciudadanos muertos por las fuerzas del orden en solo 80 días de gobierno. Y este término, ejecución extrajudicial, ha causado mucho rechazo e indignación, incluso de algunos sectores, cuando las organizaciones de derechos humanos comenzaron a usarlo. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué hablamos de ejecuciones extrajudiciales? En el derecho internacional de los derechos humanos no se utiliza el término asesinato,
Eso es algo propio del derecho nacional, del derecho penal. En el derecho internacional de los derechos humanos se refiere como ejecuciones extrajudiciales las privaciones arbitrarias de la vida que son responsabilidad del Estado, de las fuerzas del orden, incluso cuando a una persona se le priva de la atención médica que necesita, eso también puede convertirse en una ejecución extrajudicial. Entonces, colegas, compañeros, utilicemos esta expresión con total seguridad. Lo que ha ocurrido en el país son ejecuciones extrajudiciales. A nosotros nos criticaron, a la Coordinadora de Derechos Humanos la criticaron, pero ahora no somos los únicos. Lo dice la Comisión Interamericana, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights Watch, lo dicen varias organizaciones internacionales que han venido al país a ver lo que ha estado sucediendo. Ejecuciones extrajudiciales, eso es lo que ha ocurrido. Y hablamos de unos niveles de represión que son gravísimos porque, por ejemplo, lo que se ha documentado es el uso de armamento de guerra. Armas de guerra para dispersar manifestaciones. Armas de guerra incluso contra personas que ni siquiera estaban protestando. Personas que pasaban por allí. Defensores de derechos humanos. ¿A qué nos referimos con defensores de derechos humanos? No son solamente las personas que trabajan en ONGs, también son defensores de derechos humanos, por ejemplo, los que estaban dando primeros auxilios. Internista San Millán, que fue asesinado mientras daba auxilios médicos a los heridos en Juliaca, él es un defensor de derechos humanos. Y como movimiento de derechos humanos lo reivindicamos. Él es parte de los nuestros. Cuando mataron a San Millán, mataron a uno de los nuestros. Otros defensores de derechos humanos que también han sufrido la violencia, los periodistas, las comunicadoras sociales que estaban también en primera línea documentando los abusos, la violencia de las fuerzas del orden. Nosotros en Lima, por ejemplo, vemos el caso de un colega periodista que tenía un casco y su casco quedó con un orificio de 3 centímetros de diámetro. Si él no hubiera llevado casco esa noche, habría muerto o habría acabado internado en cuidados intensivos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que es el gremio más importante e independiente de este sector en estos momentos, ha documentado una escalada enorme de la violencia contra los comunicadores y más o menos el 40% de las agresiones han sido responsabilidad de las fuerzas del orden, de policías y militares. Eso sin referirnos al cerco que se está haciendo cada vez más fuerte para impedir la cobertura periodística, no solamente en las calles. Ustedes saben lo que ha pasado en los últimos días con la designación de una persona en la cabeza del Instituto de Radiotelevisión del Perú para controlar totalmente los medios de comunicación públicos y convertirlos en un instrumento de propaganda del régimen. Eso también es un asedio a la prensa, es un asedio a la libertad de información que va de la mano con las agresiones físicas y la violencia que sufren cotidianamente los periodistas en las calles. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más seguimos viendo hasta el día de hoy? Documentan estos informes y hemos documentado y sus ministros. Y no hablamos solamente de una responsabilidad política, no. Es una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque nosotros, este nivel de violaciones de derechos humanos, 49 ejecuciones extrajudiciales en diferentes lugares del país, lo que nos prueba es que estamos ante una política de Estado. No estamos ante decisiones personales, no estamos ante la actuación de malos elementos de la policía. Estamos ante una política de Estado que además se sustenta en todo un aparato legal. Las declaratorias de estado de emergencia,
las normas que han permitido que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de las manifestaciones cuando eso es una función que, de acuerdo a los estándares internacionales, debería realizar exclusivamente la policía. El propio discurso de Dina Boluarte y sus ministros en los medios de comunicación, refiriéndose a los manifestantes como terroristas, legitimando de esta manera el uso extremo de la violencia. Pero además no hemos visto que haya un pedido de perdón, que haya una sanción a los policías, a los militares. Al contrario, les han premiado, les han dado un bono económico por los servicios prestados, les han felicitado. Todo eso nos demuestra que estamos ante una política de Estado y estamos ante la responsabilidad penal de Dina Boluarte y sus ministros. Esto tarde o temprano recibirá una sanción, estamos seguros. Yo creo que algo de lo que tiene que sentirse muy orgulloso el Perú como Estado y el Perú es que es uno de los pocos países del mundo que tiene presos otros presidentes, y podría haber uno más, pero se suicidó, ¿no? Es uno de los pocos países del mundo que ha logrado eso. Entonces yo estoy segura, con todas las pruebas que hay además, y la perseverancia del pueblo peruano, que tarde o temprano los responsables van a entrar en prisión. Pero ¿qué está sucediendo en estos momentos? Las maniobras para la impunidad se están desarrollando día a día delante de nuestras narices y no podemos hacer mucho más que denunciarlas públicamente. La fiscal de la Nación y la presidenta de la República comparten abogado. La fiscal de la Nación cita a su socia política para una declaración con preguntas que son muy suaves, sin repreguntas, y cuando llega el turno de preguntar al procurador del Estado y a las víctimas,